Hola, 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 ¿qué tal amigos del canal Juan Tecnología Accesible? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Les saluda Cristian Silva. Hoy, continuando con los videos sobre nuestro lector de pantalla NVDA. En este caso, vamos a ver otro de los apartados de este lector. En este caso sería el apartado de la configuración de voz. Recordemos que en un video anterior vimos la configuración y el apartado de la pestaña general. Hoy vamos a explorar la siguiente pestaña. Vamos a ver qué opciones tenemos en ese apartado de configuración y qué tanto podemos modificar cómo nos transmite la información nuestro sintetizador de voz. Antes de empezar, quiero invitarlos a que le den like a estos videos, a que compartan este tipo de contenido para que llegue a más personitas, a que comenten sus dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube cada vez que subamos un video nuevo les notifique, y sobre todo a que disfruten de estos contenidos. Ahora sí, empecemos con el video tutorial. Juan Tecnología Accesible. Vamos a entrar a la configuración de audio, pero primero tenemos que entrar al menú de contexto de NVDA. Recordemos que se hace con Insert N. Recordemos que el Insert está arribita del control izquierdo. Recordemos esa línea inferior izquierda. Recordemos que el control es la primera tecla que encontramos en la parte izquierda. Después le sigue el Shift y después está el Insert o la tecla de mayúsculas. Esa es la tecla modificadora del NVDA. Con esa tecla vamos a iniciar, la pulsamos y pulsamos la letra N de niño. Y el lector nos va a decir NV chica de A. NVDA. Acá, ¿qué hacemos? Buscamos con flechas, preferencias. Preferencias submenú, P. Aquí está, pulsamos flecha derecha para abrir ese submenú y que nos deje en el apartado de Opciones, O. opciones o configuración. Esto depende del idioma que tengamos en nuestro equipo. Acá pulsamos Enter. Opciones de NV chica de A 2 puntos. Acá nos deja en la lista de las pestañas disponibles de la configuración del lector de pantalla. Por defecto siempre nos va a dejar en la primera pestaña, que fue la pestaña general. La que vamos a ver el día de hoy está debajo de esta pestaña. Simplemente pulsando flecha abajo Voz 2 de 20. encontramos la pestaña de voz, que es la pestaña que nos compete el día de hoy. Simplemente seleccionándola con el foco con las flechas, ya si pulsamos Tab vamos a encontrar todas las opciones de esta pestaña. Acá pulsamos Tab y lo primero que nos da es un cuadro de edición en el que nos comenta, nos dice qué sintetizador de voz estamos utilizando en este momento. Yo en este caso estoy utilizando el Vocalizer, un complemento. Voz página de propiedades. Sintetizador agrupación. Solo lectura multilínea Nuance Vocalizer Expressive 2.2. Acá nos va a decir siempre el nombre del sintetizador de voz que estemos utilizando. Recordemos que un sintetizador de voz es ese puente entre el lector de pantalla y nosotros para comprender lo que el lector de pantalla está enfocando. Él se lo transmite al sintetizador de voz, quien nos verbaliza la información de manera precisa y detallada para nuestra total comprensión. Acá vamos a pulsar Tab Cambiar. y nos dice cambiar. Alt más. ¿Qué pasa si yo pulso aquí? Seleccionar sintetizador diálogo. Seleccionar sintetizador. Ahí pulso espacio, podemos pulsar espacio o Enter. Acá nos muestra los diferentes sintetizadores de voz que tenemos. Sintetizadores de voz o complementos que ya hemos instalado. Yo en este caso estoy utilizando el Vocalizer, como se dieron cuenta en el cuadro de edición anterior. Pero si yo quisiera cambiarlo, simplemente me muevo con flechas al que quiero. Microsoft y Nuance Vocal. Supongamos que este no está seleccionado, el Vocalizer. Nuance Vocalizer Expressive 2.2. Ahí está. Supongamos que yo quiero este. Simplemente lo enfoco con flechas. Pulso Tab, Aceptar. aceptar y pulso espacio. Automáticamente de pulsar espacio
el sintetizador que seleccioné va a empezar a hablar. Opciones de NB chica de a 2 puntos. Voz abrir Acá nos deja de nuevo en donde estábamos, sobre el botón cambiar. Pulsamos Tab. Voz 2 puntos. Paulina-español abrir paréntesis México cerrar paréntesis. Acá nos dice voz. Al yo estar utilizando un complemento de las voces de Vocalizer, lo que me va a mostrar aquí son las diferentes voces que incluyen el paquete de Compaq. O sea, Carlos, Paulina, Jorge, Angélica, Juan, etc. Vean, una pequeña demostración. Jorge-español abrir. Paulina-español abrir. Juan-español abrir paréntesis México cerrar. Paulina-español. Ahí está. Eso es lo que nos va a mostrar en este apartado con el sintetizador de voz de Vocalizer. Pulsamos Tab. Variante 2 puntos. Embedded Compaq. En variante. Acá no me va a dejar hacer nada, ya que como les comentaba, la variante que estoy utilizando es el paquete Compaq de las voces de Vocalizer. Pulsamos Tab. Velocidad 2 puntos. Dice velocidad. Esto lo podemos mover con flechas, arriba y abajo. 21, 20. Lo que nosotros elijamos acá, lo vamos a dejar de manera predeterminada para que cuando iniciemos nuestro lector de pantalla, con esta velocidad, va a leernos todo lo que el lector enfoque. Tab. Tono 2 puntos. El tono, esta es precisamente como lo comenta la entonación, si queremos que el lector de pantalla nos hable así, o si queremos que nos hable así, o sea, algo más agudo o algo más grave. Yo en este caso lo tengo en 20, al ser la voz de Paulina, 35. en 35, para que no me hable tan grave como suele hacerlo el sintetizador, la voz de Paulina. Tab. Volumen 2 puntos. Acá también, como le explica, el volumen con el que nos va a estar transmitiendo la voz de manera predeterminada el sintetizador. También lo movemos con flechas arriba y abajo. 61, 60. Tab. Wave Factor 2 puntos. El Wave Factor. Esto por defecto viene 7. con la voz de Paulina, viene en 7. Esta cuestión en algunas voces, por ejemplo en la de Carlos, a veces modifica un poco la calidad de la voz. Yo recomiendo que cuando cambien las voces, esto lo dejen como la voz como tal, al momento de cambiarla, lo traiga por predeterminado. Pulsamos Tab. Normalization 2 puntos. Off contraído Alt más N. Normalization o Normalization. Esta cuestión recomiendo dejarla así. ¿Por qué? Si la subimos al último vienen varias opciones. La En primera, off. Off, NFC. NFC, NFKC. NFKC, NFC. NFKD. NFD y NFKD. ¿Qué pasa si lo dejamos aquí? Va a empezar a omitir ciertas cositas, ciertas tildes, ciertas letras especiales. Vean lo que pasa. Cambio automático de idioma abrir paréntesis cuando Ahorita explicamos eso, pero ahí dijo automático. Lo cambiamos Off. a off. Cambio automático de idioma abrir. Ahí está, ahí nos lee mejor. Esto recomiendo dejarlo siempre en off. Tab. Cambio automático de idioma abrir paréntesis cuando esté soportado cerrar paréntesis marcado. ¿Esto a qué se refiere? Este sintetizador por defecto no acepta esos cambios de idioma. Pero ¿a qué se refiere esta cuestión? A que por ejemplo si estamos en una página web leyendo un texto, todo en español, pero hay una pequeña línea de texto que está en otro idioma, lo que va a intentar hacer el sintetizador, si lo soporta, es hablar esa línea de texto, tratar de imitar la fonética con la que se leerían ciertas palabras. Por ejemplo, todos sabemos que varios lectores en vez de decir hello dicen ello. Lo que va a intentar hacer el lector al ver, por ejemplo, la palabra hello, es decirla como se diría en el idioma de manera habitual. Hello. Es lo que va a intentar hacer. Igual con la casilla que sigue. Cambio automático de dialecto abrir paréntesis cuando esté soportado cerrar paréntesis sin marcar. Es lo mismo, prácticamente. Intenta imitar el dialecto. Yo la tengo sin marcar porque creo que no es relevante. Intenta imitar el dialecto, pero pues en texto trata pues de no hacerlo de manera habitual. Este sintetizador por defecto no lo soporta. Tab. Nivel de puntuación y símbolos 2 puntos. La mayoría contraído Alt más N. Nivel de puntuación y símbolos. Como su nombre lo indica, si nos encontramos un signo de interrogación y cosas así, dependiendo de cómo lo tengamos acá, las casillas que nos da son Ninguna. ninguna, Alguna. alguna, La mayoría. la mayoría Toda. y toda. Yo lo tengo en La la mayoría. mayoría. Tampoco me gusta que me esté diciendo ciertos signos que por lógica se intuyen.
como por ejemplo las comas y toda esa cuestión, ya que él hace las pausas. Tap. Confiar en el idioma de la voz al procesar caracteres y símbolos marcado. Confiar en el idioma de la voz al procesar caracteres y símbolos. A veces, en este sintetizador más que todo, que suele leer ciertas cositas en inglés, los signos de interrogación, comas, puntos, etcétera. Esto es a lo que se refiere. Yo lo voy a desmarcar Sin marcar. y vamos a seguir pulsando Tab. A eso se refiere, a que confía en el idioma de la voz y como venga el sintetizador para decir punto, coma, espacio, dependiendo. Hay cositas que este sintetizador las dice en inglés. Tab. Normalización Unicode por defecto, abrir paréntesis, habilitado, cerrar paréntesis, contraído Alt más Z. Normalización. Habilitado. Vienen 3. Esta cuestión por defecto sí es mejor dejarla así, para que no influya como tal en ciertas cuestiones de parámetros del sintetizador. Yo recomiendo dejarla de esta manera. Pulsamos Tab. Anunciar normalizado al navegar por caracteres, marcado Alt más E. Anunciar normalizado al navegar por caracteres. Esta cuestión lo que trata de hacer es que al momento de que estemos navegando letra por letra, intentar no saltarse ciertos caracteres e intentar que ciertos caracteres tengan la fonética que deben. Tab. Diccionarios extra para procesamiento de caracteres y símbolos, 2 puntos, lista Alt más X. Datos Unicode Consortium, abrir paréntesis, incluyendo emoji, cerrar paréntesis, marcado. Esta casilla sí dejémosla marcada, porque así como lo dice, incluye símbolos, ciertos símbolos y emojis. Si la desmarcamos puede que los salte y no nos los anuncie el sintetizador. Pulsamos Tab. Retraso en las descripciones para caracteres con el movimiento del cursor sin marcar Alt más R. Así como lo explica la cuestión, esto es para que se retrase un poco. La idea es que vayamos haciéndolo en tiempo real, por decirlo de alguna manera, y que no tengamos que esperar a que el foco vaya llegando a esa parte, a esa letra en la que vamos estando, en el cursor, perdón, el cursor del PC como tal. Tab. Porcentaje de cambio en el tono para mayúsculas seleccionado 30. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando estamos deletreando un texto, una palabra, lo que él va a hacer es, supongamos, A, B, C, D. Así los va a leer él. Pero si de pronto supongamos que la C tiene mayúscula, entonces el que va a hacer A, B, C, D. Con un pequeño cambio de tono nos va a notificar que esa letra C está en mayúscula. Eso es lo que va a hacer. En este caso está en 30, que es una porcentaje recomendable para dejarlo tampoco tan alto, porque se puede volver un poco tedioso. Pulsamos Tab. Decir mayús antes de mayúsculas sin marcar Alt. Decir mayús antes de mayúscula. Entonces ahora, aparte de, si marcamos esa casilla, aparte de que nos va a decir C, nos va a decir mayús C. Yo recomiendo dejarla sin marcar para no gastar tiempo en esta cuestión. O sea, que nos diga mayús C, mayús T, cuando lo podemos identificar por ese pequeño alzado un poco brusco de tono. Tab. Pitar para mayúsculas sin marcar Alt más. Pitar para mayúsculas. Entonces ya no nos dice mayús, pero cuando encuentre una mayúscula, el NVDA va a hacer un pequeño pip y va a decir, aparte de todo, la mayúscula, la letra que encuentre mayúscula con ese pequeño alzado brusco. Yo estas las dejo sin marcar y por lógica, cuando escucho el alzado brusco, entiendo que esa letra está en mayúscula. Tab. Utilizar funcionalidad de deletreo si está soportada, marcado Alt más. Utilizar funcionalidad de deletreo si está soportado. Esto se refiere un poco más o menos también a los enlaces. Por ejemplo, colocar el ejemplo con los enlaces, de que nos diga https:// no sé qué. A eso se refiere un poco, a que cuando haya que deletrear ciertas cositas que sean necesarias hacerlo, el lector de pantalla, o mejor dicho, el sintetizador de voz, intuya que eso no se lo debe saltar y, por ejemplo, no decirnos https, sino simplemente saltárselos y hacer como más o menos la fonética y no decirnos https, sino algo más o menos así. Tab. Modos disponibles en la orden recorrer modos de voz, 2 puntos, lista Alt más M. Desactivado, marcado. Esto de los modos de voz se refiere a cuando pulsamos un comando que se es insert S para poder hacer
estos modos. Modo de voz a petición. Modo de voz a petición. Modo de voz desactivado. Modo desactivado, o sea, aquí ya no nos habla. Modo de voz pitidos. Pitidos. Modo de voz hablar. A esto más o menos hace referencia. Esto lo dejamos así por defecto para no modificarlos y que sigan esos modos de voz corriendo de esa manera. Recordemos el comando insert S. Aceptar. Aquí ya llegamos al botón aceptar. Aplicar Alt más A. Damos a aplicar Pulsado. y pulsamos enter. ¿Qué pasa? Hay personas que ahora utilizan aún el Eloquence, el IBM TTS, el famoso IBM TTS. Hay cositas que de esta configuración suelen cambiar. Vamos a seleccionarlo rápido, recordemos cómo lo hicimos. Tab. Voz página de propiedades. Cambiar. Alt más A. Bueno, acá se me cambió el idioma de la voz del sintetizador de Vocalizer. Vamos a pulsar acá. Enter, vamos a cambiarlo. Pulse. Vamos a buscar el IBM TTS. Micros IBM TTS. Ahí está. Pulsamos Tab. Aceptar. Aceptar y espacio o Enter. Opciones de NVDA 2 puntos, voz abrir paréntesis, configuración, velocidad 0. Ahí está. Vamos a explorar rápidamente configuraciones que no son las mismas, porque suelen cambiar dependiendo del sintetizador de voz que tengamos. Tab. Voz 2 puntos, español latinoamericano contraído Alt más V. Dice voz. Recuerden que con el Vocalizer lo que nos dejaba cambiar era las voces entre masculinas y femeninas que trae el paquete de Vocalizer en su versión Compact o Pro, en este caso Compact. Acá lo que nos hace es cambiar el dialecto. Vean. Español de España. Fines. Inglés americano. Español latinoamericano. Eso es lo que hace cambiarnos el dialecto, pero tenemos la misma voz de siempre. Tab. Variante 2 puntos, contraído Alt más R. Variante. Esta cuestión también es diferente. Recuerden que en Vocalizer me aparecía solamente versión Compact. Acá sí tiene diferentes, como por decirlo de alguna manera, voces que podemos también modificar. Acá me parece que está en red, pero si lo bajo, Lee. Gramba. ahí están. Son diferentes configuraciones de voz. Graba. Podría decir que trae por defecto también este IBM TTS. Son las variantes que trae. Tab. Velocidad 2 puntos, Esto es igual. uso de voz marcado Alt más. Esto de turbo de voz, ¿a qué se refiere esto? Si lo desmarco, Sin marcar, todo 2 puntos, 60. va a hablar más lento. La velocidad en este momento está Velocidad 2 puntos, 0 Alt más L. está en 0. Si yo marco esta casilla que estaba marcada, Turbo de voz sin marcar, marcado. va a hablar un poquito más rápido y la velocidad está en 0, pero no va a hablar tan lento. Eso es lo que hace más o menos la casilla de turbo de voz. Aumentar un poco la velocidad para que no haya que subir la velocidad hasta 80 para que hable rápido. Simplemente subiendo la 20-25 ya está hablando rápido. Tap. Tono 2 puntos, 65 A. Esto del tono es lo mismo. Entonación 2 puntos, 30 Alt más E. ¿Qué pasa con esto? 100. Esto lo que Cero. hace es precisamente que no sea tan neutro al momento de que el lector de pantalla está hablando. Vean, Volumen 2 puntos, 70 Alt más O. Entonación 2 puntos, 0 Alt más E. ahí está en 0. Por defecto viene en 30 para que no se escuche tan monótono. Eso es lo que hace la entonación. 10, 20, 30. Volumen 2 puntos, 70 Alt más. El volumen es lo mismo que en el otro. Tamaño de la cabeza 2 puntos, 50 Alt más E. Tamaño de la cabeza. ¿Qué pasa aquí? Escuchémoslo con ejemplo. 100. Así habla en 100. Carraspeo 2 puntos, 0 Alt más tamaño de la cabeza 2 puntos, 100 Alt más E. Por defecto Cero. viene también 10, 20, 30. 40, 50. en 50. Porque en 0 se Cero. escucha así. Carraspeo 2 puntos. Tamaño de la cabeza 2 puntos. Ese es el tamaño de la cabeza. Modifica un poco como la profundidad de la voz, la cuestión de la cabeza. Tap. Carraspeo 2 puntos, 0 Alt más R. ¿Qué pasa con esto de carraspeo? Escuchémoslo también con ejemplo. 100. Respiración 2 puntos, 0 Alt más E. Carraspeo 2 puntos, 100 Alt más R. Por 0. defecto viene en 0 para que no se escuche como saturada la voz. Tap. Ese es el famoso carraspeo. Tap. Respiración 2 puntos, 0 Alt más E. Respiración también viene en 0. ¿Por qué? Porque si lo subimos, pues empieza a hablar así. Si lo subimos así. 100. Activar etiqueta de cambio de voz. Respiración 2 puntos, 100 Alt más E. Ahí está. 0. Es lo que hace la respiración. Activar Activar etiqueta de cambio de voz sin marcar Alt más E. etiqueta de cambio de voz. ¿Qué pasa? Cuando hace la cuestión que estábamos viendo en el otro sintetizador, que también la tiene, la cuestión del idioma, él nos va a avisar a qué idioma cambia. Porque este sintetizador sí soporta eso. Habilitar expansión de abreviaturas sin marcar. Habilitar expansión de abreviaturas. Esta cuestión yo recomiendo dejarla sin marcar. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo básico es cuando escribimos hola, pero escribimos simplemente HL. Si la marcamos, él a veces cree que HL es hectolitro y siempre que encuentre HL
Por más de que nosotros sepamos que es hola, él nos va a decir hectolitro. Habilitar predicción de frases sin marcar. Esto también es más o menos lo mismo. Y también recomiendo dejarla sin marcar. para que no hayan confusiones. Pausa de 2 puntos. Acortar todas las pausas contraído Alt más D. Pausas. Acortar todas las pausas, me dice a mí. Trae otras 2. Acortar solo al final del texto. No acortar. Acortar todas las pausas. Esto, como lo dice, acortar solo al final del texto es cuando hay textos largos. Él empieza a lea. Y simplemente cuando hay una coma o algo así, un signo, es que él vuelve como a respirar y vuelve a tomar su voz de manera regular. Pero recuerden que cuando está leyendo así, empieza taca, hasta que va bajando la voz. Tap. Siempre enviar las configuraciones de voz actuales marcado. Esto es como tal para los desarrolladores del complemento, enviarle las configuraciones por si algo está fallando y cosas así. Es a lo que se refiere esta casilla. La podemos dejar sin marcar. Sin marcar. Y no va a pasar nada. Marcado. Frecuencia de muestreo 2.11. La frecuencia de muestreo. Esta es la calidad, vean. Por defecto viene en 11. Si yo la bajo, 8KHZ. se nota mucho. Cambio automático de idioma abrir paréntesis. Frecuencia de muestreo 2 puntos. Por defecto viene 11KHZ. en 11 KHZ, que es la más alta. Tap. Cambio automático de idioma abrir paréntesis. Esto era lo que les explicaba del cambio automático de idioma de la línea de texto. Cambio automático de dialecto abrir paréntesis. También. Volver de puntuación y símbolo. También. Cambiar del idioma de la voz. También. Pronunciación Unicode por. También. Anunciar normalizado al navegar por carácter. Y esto ya aquí en adelante ya son las mismas opciones que vimos en el sintetizador de voz de Vocalizer. Vamos a terminarlas, pero son las mismas. Diccionarios extra para procesar. Retraso en la descripción. Porcentaje de cambio en el tono para decir varios. Aceptar para utilizar funcionalidad. Voz disponibles. Aceptar. Ahí está. Acá ya simplemente pulsamos aplicar y se aplicarían las opciones que seleccionamos aquí. Esos son los pequeños cambios que pueden haber entre sintetizadores de voz. En este caso el ejemplo fue con 2, con el de Vocalizer y el IBM TTS. Antes de finalizar, quiero mostrarles otro comando. Hay un comando que nos permite cambiar ciertas cositas, las más importantes, de el sintetizador de voz de manera más rápida. Un comando de manera más rápida para no hacer todas esas configuraciones que hicimos. Por ejemplo, la velocidad, el tono, etcétera, para no llegar hasta allá con insert n y toda esa cuestión. El comando es control, shift, insert y flecha derecha e izquierda, y escuchemos qué nos dice. Turbo de voz activado. El turbo de voz acá lo podemos desactivar. Turbo de voz desactivado. ¿Cómo lo hice? Mantengo las 3 teclas que nombré, control, shift, insert, pero ahora me moví con flechas arriba y abajo. Turbo de voz activado. Ahí lo activé. Sigo manteniendo las 3 teclitas y pulso flecha derecha. Tono 65. Tono. Entonación 30. Entonación. Volumen 92. Volumen. Voz español latinoamericano. Ahí está también el dialecto. Variante real. También la variante. Velocidad 0. Turbo de voz activado. Y son las opciones que nos da. Control, shift, insert, flecha derecha e izquierda para moverme por las opciones. Flecha arriba y flecha abajo para modificar las opciones. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy. Recuerden el pequeño resumen. Vimos la configuración de audio con 2 sintetizadores diferentes para ver los cambios que se pueden originar entre uno y otro. Pero en síntesis son prácticamente lo mismo. Recordemos que el sintetizador de voz simplemente es el puente que nos hace a nosotros llegar la información que el lector de pantalla recoge. Es el que nos verbaliza la información que nosotros siempre estamos escuchando. Ese es el sintetizador de voz. Que se pueden cambiar ciertas cositas para que se escuche mejor o nos diga más cositas, sí, y eso era lo que estábamos viendo el día de hoy. Antes de finalizar, quiero invitar a las personitas que están visualizando este videito a que le den like, a que compartan este contenido para que le llegue a más personas que necesiten aprender sobre esto, a que comenten estos videos con preguntas, dudas, sugerencias, etcétera, a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que subamos un nuevo video y no se lo pierdan. Y sobre todo esperamos que hayan disfrutado de este contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Mi nombre es Cristian Silva, yo me despido y nos vemos en otro tutorial. Chao, chao.